Muy buenas, soy Revista del Motor, está en la presentación nacional del nuevo BYD Sea Lion 7, un vehículo completamente eléctrico. Viene con dos opciones mecánicas, 230 y 390 kilovatios, tracción trasera o tracción total, dos baterías, una de un poquito más de 83 kilovatios y otra de un poquito más de 91 kilovatios hora, que le da una autonomía que va más allá de los 500 kilómetros, entre 450 y 500 kilómetros, dependiendo de versión, equipamiento, etcétera. Hablamos de un vehículo que viene con nuevos equipamientos, nuevo sistema operativo y con un precio que parte desde poquito más de 39.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante chino y os intentaremos contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del BYD Sea Lion 7. Muchas mejoras presenta este coche con respecto a los otros miembros de la gama completamente eléctrica, y tienen que ver ya no solo con la apariencia de los menús, de las pantallas, sino también con, bueno, pues con el tacto, ¿no? Con el tacto de materiales, que ha mejorado ostensiblemente y con elementos bueno, muy buenos y muy novedosos, que tienen que ver con el equipamiento y sobre todo con las funciones del nuevo sistema operativo de este Sea Lion, un sistema operativo muy diferente y que nos ofrece mayores prestaciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de las calidades percibidas. Fijaos, tenemos esta versión Excellence, que incluye cuero napa. Las otras versiones que tienen también recubrimiento de cuero, el cuero no es napa, es vegano y recubre el 80% del interior, como podéis ver. Aquí tenemos todos los recubrimientos, no hay nada que se quede, fijaos, nada que se pueda, nada de chapa que se pueda ver. Todo el diseño, este diseño oceánico de la gama eléctrica del, bueno, pues el Seal, el Dolphin y ahora el Sea Lion, nos presenta, bueno, pues estas líneas, ¿no?, tan orgánicas y que nos recuerda de alguna manera pues al oleaje y a los elementos marinos. La verdad es que me gusta muchísimo el diseño de este coche, el diseño interior sobre todo, porque los que somos más altos y gruesos nos sentimos muy a gusto en este puesto de conducción, que la verdad tiene muchísima calidad. Fijaos, tirador, muy sencillo de manejar, además con un cierre soft, ¿lo veis? Lo suelto y tiene un cierre suave. Fijaos los huecos en las puertas con fondo de goma, detallazo. También el tirador con un fondo de goma. Toda esta parte tiene un tacto similar al neopreno. Incluso la parte inferior tiene un tacto blando. Este es el único plástico duro que podemos ver aquí. Tenemos toda esta parte de cuero, fijaos, todo esto, ¿eh? Este plástico que simula el aluminio, pero que es un plástico de buena calidad. Todo esto es el plástico, este tejido similar al neopreno. Fijaos, que esto parece cuero visto, y es la plataforma para la carga inalámbrica, carga que está 50 kilovatios máximo y además refrigerada. Toda la parte de la consola que tiene que ver con el selector del cambio, con las ayudas, algunas ayudas a la conducción, con los modos de recuperación del vehículo, ahí lo tenemos.
Podemos elegir aquí los modos. Tenemos aquí el parking, modos de conducción, modos que pueden ser normal, normal, sport y nieve. Luego tenemos aquí volumen, desempañado de la luna. Tenemos el modo auto del climatizador, vamos a ponerlo. Y luego, bueno, pues elementos de confort que ya son bastante premium, ¿eh? Fijaos. Guanterita con fieltro, amortiguada. Unos asientos, fijaos qué asientos, ¿eh? Absolutamente espectaculares. El techo, aquí lo tenéis. Completamente de cristal y con su cortinilla eléctrica. ¿Qué os parece? Fijaos qué pedazo de techo. Y el volante casi completamente redondo, tiene un pequeño achatamiento por aquí. Tenemos todo el control de los HADAS en la piña izquierda, control de la multimedia en la piña derecha. El nuevo cuadro, un cuadro donde podemos ver todos los datos. Aquí tenemos presión de neumáticos, los últimos 50 kilómetros, el consumo 19,8, consumo modo prueba, ya lo probaremos más a fondo y veremos más opciones. Aquí lo tenéis, el acumulado 22,6, son unidades de prueba y estamos ahí haciendo lo que podemos, ¿eh? Y aquí veis, bueno, pues más informaciones. Aquí veis más informaciones, navegación, que la tenemos apagado, el odómetro, el consumo instantáneo, tenemos la posición de la caja de cambios, la dirección de la marcha, el nivel de retención, aquí lo podemos cambiar, high o estándar, temperatura. Podemos hacer la navegación simple, pequeña o más completa. Ahí lo veis, podemos cambiar al mapa y poco más. No podemos cambiar mucho más, pero ya los cambios que se generan con este nuevo cuadro son más interesantes. Y vamos al nuevo sistema operativo del sistema de infoentretenimiento. Ya sabéis, la pantalla de más de 15 pulgadas, pantalla que podemos orientar. Ahí lo tenéis, de forma vertical. A mí me gusta más en horizontal, no sé vosotros qué pensáis. Pero bueno, tenemos un montón de elementos. Mira, si hacemos así, tenemos acceso directo a una serie de funciones, son atajos, de control del vehículo, etcétera. Aquí tenemos nuestro planning, directamente nuestro mapa. Ha cambiado muchísimo y ha mejorado muchísimo todo el tema de gestión de la navegación, nada que ver con lo que había antes. Aquí directamente vemos las estaciones de carga con un botón. Tenemos aquí también la gestión de nuestro área alcanzable con el consumo eléctrico. Y luego aquí pues podemos gestionar el tráfico, la navegación, recomendaciones, etcétera. Todo muy facilito con este BYD OS que nos va a permitir, bueno, pues tener todo mucho más a mano con unos menús mucho más agradables. Fijaos que podemos editar todo es editable. Tenemos la barra inferior que tiene que ver con todo el tema de climatización. Aquí tenemos el acceso a las aplicaciones, un poco como si fuera un tablet, compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. Tenemos, esto sí que es parecido a lo que teníamos antes, todo el menú de aire acondicionado y de climatización, aquí lo veis, todo muy visual, purificación de aire, etcétera, etcétera, aquí lo veis. Luego tenemos conexión a Apple CarPlay y a Android Auto, no lo tenemos conectado a nada. Tenemos nuestra aplicación nativa de Amazon Music, tenemos nuestro álbum, nuestros radares y también nuestras cámaras, espectacular. Tenemos nuestro capó, bueno, vehículo completamente transparente para indicarnos dónde están los obstáculos, derecha, izquierda. Fijaos la calidad de la imagen, incluso en zonas donde no hay mucha luz. Ahora mismo no tenemos mucha luz, estamos en zona de sombra y fijaos lo bien que se ven las cámaras. Es un auténtico flipe
la calidad que pone BYD en este tipo de detalles. Y luego, bueno, pues tenemos los ajustes aquí, donde podemos encontrar ajustes de sistema, conexiones wifi, visualización, etcétera. El interior lo podemos configurar en diferentes luces de ambiente, todos los HADAS, un vehículo súper completo a nivel de HADAS. Ahora ya nos explican y nos vienen, bueno, todos los grafismos para poder ver efectivamente qué es lo que hace cada una de las funciones HADAS. La parte de energía importantísima en este coche con nuestro sistema de control inteligente de adaptación al par ITAC, que nos ofrece pues una regulación de tanto del eje trasero como del eje delantero en nuestro estado, según nuestro estado de conducción, la gestión de la energía, la carga y la descarga. Podemos elegir el límite de corriente alterna. Esto es muy importante para no forzar nuestra red de carga. Aquí el consumo de energía, bueno, ya lo habéis visto, estamos haciendo pruebas, el coche está nuevecito y no hemos hecho mucho. Y aquí, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el vehículo, chasis inteligente, dirección asistida, modo de asistencia de frenado, la luz ambiental, etcétera, conducción, ¿vale? Todos los amenities del coche, todas las conveniencias de todos los sistemas para que sea más confortable, el HUD, que lo tenemos activado en esta versión Excellence, que es la única que puede llevar el HUD. Os dejo un listado brutal de equipamiento que puede tener este coche y también las otras versiones. Como veis, un coche muy equipado ya desde su versión de acceso. Tenemos también asientos aquí, ajustes, ventilación y calefacción de los asientos delanteros, calefacción en los traseros. Bueno, es un repaso un poco somero de las características que tiene este coche para que veáis que es un coche ya muy equipado. Es verdad que ya tenemos un precio, esta versión Excellence ya tiene un precio, pero un poco en orden a lo que ofrece la competencia, seguramente con alguna cosa más, por ejemplo, mandos físicos para funciones, que eso me gusta que haga guiños a la conducción, tal y como se hacía no hace demasiado, y un poco huyendo de esa vorágine de quitar botones por quitar, ¿no? Hay otras cosas que me gustan mucho, que es el tema de, bueno, pues de huecos, ¿no? Aquí tenemos los huecos para los posavasos, y además posavasos que tienen, fijaos, esta función. Voy a quitar la llave y voy a presionar porque podemos meter botellas muy profundas. Fijaos, me cabe la mano entera y solo tenemos que darle este botoncito para que vuelva, ¿eh? Fijaos, lo metemos hasta ahí, para que las botellas más largas no vayan pegando tumbos, ¿eh? Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Cómo lo eleva. Está chulo. Y luego tenemos un fondo con, bueno, pues con el sensor de la llave, con fondo de goma. Y luego aquí abajo pues tenemos más huecos. Tenemos dos conectores USB, el lector de la tarjeta, conector de 12 voltios y toda esta zona que además está con fieltro muy agradable. Bueno, ha sido un breve repaso. Ahí tenéis, incluso aquí se puede ver el HUD con la representación, ¿eh? Y bueno, nos queda ver las plazas traseras y el maletero. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras del Sea Lion 7. BYD hace mucho hincapié en esto, y es que estamos en una plataforma con una batalla que casi llega a los 3 metros. Eso ya conforma pues un interior bastante capaz, pero tiene elementos muy curiosos. Por ejemplo, podemos reclinar, esta es la posición de mayor reclinado y esta es la posición de menos reclinado, mucho más recto. Podemos abatirlos quedando una superficie prácticamente recta con el suelo del maletero. Suelo del maletero que quedaría un escaloncito pequeño para poderlo utilizar. Maletero que supera los 500 litros de capacidad, que luego veréis, y mucho más cuando abatimos estos asientos en proporción 60-40. No tenemos un hueco en el apoyabrazos para poder meter objetos largos,
Es algo bastante habitual en los coches chinos el no tenerlo. Y hay que tener cuidado también cuando... Voy a ponerlo en mi posición. Eso es. Hay que tener cuidado cuando lo abatamos para que no pillemos el cinturón, ¿eh? Queda un guiado, pero no queda una superficie completamente lisa para que el cinturón se quede ahí cuando abatimos los asientos. Tiene elementos que me alucinan, como por ejemplo los rebordes de goma que tienen en toda la parte del suelo. Os lo estoy enseñando, justo donde se montan las alfombrillas. Es un reborde que me fascina, es la primera vez que lo veo en un coche de producción y me parece una idea genial para que no aparezcan o no se vean las partes mecánicas de los anclajes de los asientos y todo eso. Fijaos, es un nivel de calidad que yo no había visto ni siquiera en marcas premium. Me parece realmente alucinante. Sí que tenemos una superficie muy agradable, sobre todo en esta parte, que es la parte donde salta el airbag lateral. Es una superficie de cuero blandita, que es muy agradable sobre todo para las plazas laterales. Y fijaos, el umbral de la puerta es espectacular, muy grande, con un hueco de puerta muy grande para podernos meter sin problemas en esta plaza trasera. Me voy a meter, es lo que tengo que hacer, y os cuento más cositas de este BYD. Bueno, pues aquí estamos, ya estamos sentados. Techo espectacular. La verdad es que la sensación de desahogo visual en este coche es algo digno de mención. Iluminación por LED, temperatura de la luz fría. Tenemos unos asientos muy deportivos con los posacabezas integrados, con la pequeña abertura que denota esa deportividad de los buckets, con elementos de confort muy necesarios en este tipo de coches. Tenemos, por ejemplo, 3 bolsillos diferentes. Tenemos 2 bolsillos pequeños, un bolsillo más grande. Tenemos salidas de aire. Tenemos la posibilidad de regular calefacción para los asientos, plazas laterales de los asientos traseros en 2 posiciones. Tenemos una pequeña guanterita magnífica donde aparecen los USB. Ojo, uno tiene carga rápida. Tenemos un apoyabrazos que tiene elementos, fijaos, a este todavía no le han quitado ni el plástico. Tenemos este apoyabrazos que tenemos la pequeña guanterita, que además está recubierta de fieltro, y luego tenemos los posavasos con un botón y una calidad de acabado con unos plásticos realmente, o sea, estos coches asombran por la calidad que eligen en los plásticos y asombran por el precio que se pide por ellos. No me salen las cuentas. Te subes en este coche y es que tu cabeza se vuelve loca porque no te salen las cuentas. Estás viendo un coche de una calidad por la que en otras marcas se pediría el doble. Y al final te das cuenta de que sí, se están haciendo coches de muchísima calidad por precios que me parecen bastante razonables. Es verdad que no son coches que se puede comprar todo el mundo, sí, pero es verdad que hace muy poco tiempo comprarse un coche de estas características, este tamaño y este equipamiento y esta calidad, solo lo podías hacer en marcas premium por muchísimo más dinero. Perdonad por la reflexión. Es una reflexión que hago, pero es que al final es lo que nos encontramos cuando vemos este tipo de vehículos. Dicho esto, el reposabrazos queda en una posición estupenda y además se ve de calidad, firme, fantástico. Asiento de una calidad excelsa, con un cuero de un tacto espectacular. Fijaos, el asiento me cubre perfectamente mi espalda, una posición súper cómoda. No es el típico eléctrico con el asiento en el suelo. No. Puedo ir súper a gusto. Los pies me caben perfectamente debajo del asiento, que está en su posición más baja. Tengo espacio más que de sobra. Fijaos el espacio que tengo. Podrían, no sé, haber hecho incluso los asientos movibles en esta versión Sea Lion 7 y hubieran conseguido hacer más modulable todavía el interior. Pero me vale tal cual.
El asiento está puesto en mi posición de conducción, mido 1,90, o sea que os imagináis el espacio que tenemos. Alucinante. Tenemos también huecos en las puertas con fondo de goma, con los mismos materiales que en las puertas delanteras. Es que no hay recorte de costes en estas puertas. Seguimos con los guarnecidos para no ver nada de chapa. Solo nos queda ver el maletero, bueno, los maleteros, y a conducir. A ver qué tal las primeras sensaciones con este Sea Lion 7. Bueno, pues aquí tenéis el maletero. 520 litros, ampliables hasta 1789, abatiendo los asientos traseros. Aquí veis que tenemos perchitas, anclajes para la red, redes a la izquierda, iluminación, altavoces de sistema DIN-Audio, 12 altavoces, ese pequeño escalón que decíamos antes, y justo aquí debajo, ojito al acabado metálico, las bolsas de los cables y un maletero, como veis, súper capaz, con ese subwoofer del sistema DIN-Audio y la cortinilla. Y delante el maletero, el Frank, con 58 litros de capacidad para dejar pues alguna cosa más que solo los cables. La verdad es que está bastante bien acabado. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo BYD Sea Lion, que es León Marino 7. Y es un vehículo curioso, un vehículo completamente eléctrico, plataforma eléctrica de BYD, ya sabéis, la ePlatform 3.0, que comparte con el Seal, que ya probamos, y de hecho tiene, bueno, pues mismos motores, baterías comunes también, porque este coche viene con una oferta mecánica parecida a la que teníamos en el Seal. Viene con versiones de tracción trasera, versiones de tracción total, y dependiendo de si elegimos la tracción trasera o tracción total, vamos a tener diferentes baterías. Para la tracción trasera y para una de las versiones de tracción total, tenemos la batería de 83 kilovatios, algo más de 83 kilovatios. Esa batería viene asociada con el motor de 313 caballos y con el primer motor de 530 caballos con tracción total. Y luego hay una versión tope, que es la versión Excellence, que viene con una batería de un poquito más de 90 kilovatios, que esa ya también es una nueva batería, da más capacidad sobre todo, y bueno, pues también algo más de prestaciones en cuanto a autonomía. Lógicamente, esa versión es la que nos va a ofrecer una autonomía más alta, en torno a los 500 kilómetros en ciclo combinado según ciclo WLTP. La versión de menos potencia nos va a ofrecer unos 480 kilómetros, más o menos. Y la versión all-wheel drive con el motor de 530 caballos y la batería más pequeña nos va a ofrecer una autonomía en torno a los 450 kilómetros. Tenemos otras ventajas con la batería grande, y es que podemos tener una mayor capacidad de carga, una mayor potencia de carga en corriente continua. Repasamos. Las dos baterías pueden tener corriente alterna a 11 kilovatios trifásico de serie. La batería pequeña en corriente continua puede hacer 150 kilovatios y la grande puede hacer picos de 200, un poquito más de 200 kilovatios, 230, quiero recordar. Eso va a suponer que del 30 al 80% con la batería pequeña vamos a cargar en unos 24 minutos y con la batería más grande pues en 11 minutos. Entonces ya los tiempos se van reduciendo. Y es todo un hito, porque esta batería de litio ferrofosfato, estas dos baterías de litio ferrofosfato, ya sabéis que es la química de los cátodos, hacen que, bueno, estas no sean solo unas baterías con unas prestaciones bastante buenas, sino que además a nivel de seguridad es de lo mejorcito que te puedes encontrar. Básicamente porque son casi indestructibles. BYD hace una cosa muy curiosa, que es convertir la batería en parte de la plataforma
y convierte la batería en uno de los elementos autoportantes que aumentan la rigidez del vehículo y por lo tanto la seguridad del chasis. Ya no solo a la hora de poder conducir un coche con una rigidez estructural mucho más alta, sino que además lo que estamos consiguiendo es tener una batería también más segura y mucho más resistente a golpes y sobre todo a penetraciones, que es lo que hace estallar las baterías cuando hay un accidente. Normalmente estas baterías, las NMC y las NMA, suelen tener problemas cuando se perforan. Bueno, pues en este caso la perforación no le pasa nada a la batería de litio ferrofosfato. De hecho, podemos ver vídeos de ensayos metiéndole un punzón a la batería y prácticamente ni se inmuta. Es esta Blade Battery que está construida con celdas prismáticas y que están configuradas como si fueran espadas en posición vertical, hacen que además la batería ocupe mucho menos espacio que una batería normal, con lo cual, bueno, pues ganamos encima en habitabilidad y confort. Pero es que además la propia plataforma de este Sea Lion 7, que es prácticamente la misma que tenemos en el Seal, nos demuestra que usando esta plataforma de una berlina que nos cautivó por las prestaciones que tenía y sobre todo por las buenísimas sensaciones al volante, se puedan trasladar en un vehículo de un corte pues bueno, más familiar si queréis, con una carrocería más de tipo SUV, lógicamente con una carrocería más elevada que puede hacer, bueno, pues que el coche adolezca, ¿no?, de ciertas prestaciones en cuanto a conducción un poquito más dinámica. Bueno, pues en este caso no ha pasado. Seguimos teniendo las mismas sensaciones. Es verdad que sí, que la postura de conducción es un poquito más alta, es verdad que tenemos la sensación de que ya vamos en un coche más grande, pero sobre todo tenemos la sensación de que estamos en un coche como muy bien asentado. La dirección yo no la recordaba tan directa y tan durita. De hecho, vamos en el modo más estándar, en el modo más confortable y tenemos una dirección que en ciudad, bueno, pues se hace un poquito densa. En cuanto a la asistencia, yo diría que esta asistencia es más parecida a la que puede ofrecer un BMW en conducción confort que la que puede ofrecer cualquier coche de tipo subconfortable y generalista. Me parece un tacto brutal y en carretera me parece incluso más directa y más divertida de conducir. Eso hace que tengamos mucha más información de lo que pasa en el coche y sobre todo que gracias a las prestaciones que ofrece este coche, que son inmediatas, 530 caballos, hacen que le peguemos el acelerón y salga como un rayo disparado, pues hace que la conducción en ciudad o en zonas interurbanas sea mucho más agradable. Luego tenemos una suspensión que obviamente no es una suspensión deportiva, pero sí que es una suspensión que nos ofrece un tacto bastante bueno. En este tipo de coches donde la masa es mayor que en los coches de combustión, lógicamente hay que darle un pelín de firmeza a las suspensiones para que sujeten el coche. Tiene mayor masa, necesitamos que las suspensiones sean un poquito más firmes y además con este tipo de suspensiones reguladas hagan un trabajo especial, sobre todo en fases de aceleración y frenado. Con todo ello tenemos un coche sumamente confortable, pero también muy agradable de conducir cuando le queremos apretar un poquito y ver de qué es capaz a nivel de prestaciones. Y ahí, bueno, pues lo tenemos. Tenemos un coche que siempre te va a responder bien y que además tiene un guiado más que de sobra. En cuanto al frenado, bueno, tenemos frenos, pero como es un coche eléctrico, también tenemos frenado regenerativo. Y aquí BYD solo nos da dos opciones, estándar o alto. El estándar no frena mucho y el alto no establece mucha más diferencia. Sí que es verdad que parece que frena un poquito más, pero no tenemos esa función ni pedal que sí que nos gustaría tener, sobre todo para la ciudad. En ese caso, pues ahí no lo podemos tener. En cuanto a los frenos mecánicos,
ofrecen una frenada más que suficiente, sobre todo en este tipo de coches que, ya digo, tienen una masa mayor y que pueden correr mucho y que hay que pararlos. Es verdad que tenemos un tacto bastante preciso, al principio un poquito esponjosillo, pero bastante preciso, y que es fácil de regular. Ya sabéis, yo tengo una obsesión, y es que me gusta tratar bien a los ocupantes y no ir frenando bruscamente para que, bueno, pues para que tengan la sensación de que la conducción es más lineal, y sobre todo porque luego, cuando vamos a jugar con la regeneración, sí que es mejor poderle frenar un poquito sin reducir demasiado la velocidad y no tener que estar dependiendo de la regeneración. Aquí, con el freno, le apoyamos un poquito más a la regeneración, sobre todo cuando bajamos un puerto, le metemos un poquito de pedal y vamos consiguiendo mayor regeneración que la que tiene ya los dos niveles de regeneración preconfigurados, ¿no? Por sí. Y a mí siempre me gusta tener un poquito más de control. Bueno, pues el freno te permite tener esa modulación más específica. Siempre lo digo, en las presentaciones nos dejamos cosas, sobre todo nos dejamos cosas importantes que en un vehículo eléctrico lo son, como son las cargas, tiempos de cargas, etc. Lo probaremos más adelante, lo tendremos, haremos viajes con él y veremos la autonomía y veremos los tiempos de carga, qué tal se comporta, sobre todo en cargadores ya potentes. Y veremos si es cierto que estas baterías mantienen ya un nivel de carga más estable y más aprovechable, sobre todo en los porcentajes en los que se recomienda que se haga esa recarga, ¿no? Que es entre el 10 y el 20 hasta el 80. En ese caso, bueno, pues ya veremos si son capaces, como digo, de mantener esas prestaciones que anuncian. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchos cambios en esta plataforma, sobre todo a nivel de software, a nivel de calidad percibida. Es un coche muy bien realizado, ya lo habéis visto. Es un coche que sorprende y mucho, porque estamos hablando ya de un precio bastante razonable por un coche ya de un tamaño grande, con una autonomía más que buena, y sobre todo con prestaciones ya importantes. Más allá del diseño, que guste más o menos, es objetivamente un buen coche. Y BYD, o BYD como queráis, cada vez nos sorprende más con nuevos lanzamientos, nuevos coches que, ojo, cada vez los hacen mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis un like. Y solo deciros que estoy deseando que tengáis mucha salud, mucho trabajo, que también lo tenga vuestra familia, amigos y allegados, y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.